un oído. Entonces yo pregunté si alguien está feliz de estar en la casa del Señor. Glorificamos su nombre, amén. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es fiel y justo. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Y cuántos corazones vinieron en busca de una respuesta? ¿Cuántas personas vinieron en busca de algo que cambie alguna decisión? ¿Cuántos vinieron con un corazón sediento de la palabra del Señor? Porque esa es la razón por la cual venimos. Si tú vas a un restaurante, tú quieres comer algo rico. Y cuando te sientas ahí o te acercas a alguno, hay uno, no sé si alguien ha comido la mano de mamá, creo que sí. Creo que es muy bueno. La gente va ahí porque la comida es rica. Hay una carta y tú puedes pedir algo, pero si tú vas a un restaurante y te sirven la comida y le dices, ¿sabes qué? Yo en realidad venía a ver televisión. Estás en el lugar incorrecto, porque al restaurante tú vas a comer. La pregunta sería, ¿a qué realmente venimos a la casa del Señor? Porque si venimos por camaradería, hay un montón de otros lugares para poder hacer. Pero solo en la casa del Señor hay palabra del Señor. Alguien tiene que gritar aleluya. Dije aleluya. Alguien grita aleluya. Solo en la casa del Señor hay palabra del Señor. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Alguien tiene que gozarse. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Y eso no quiere decir que no tengamos dificultades. Quiere decir que si estoy en la presencia del Señor, entonces yo tendré gozo. Todo está condicionado. No porque yo crea en Dios, Él me va a dar gozo, sino que yo tengo que estar en su presencia. Pues en su presencia hay plenitud de gozo. Caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu son dos cosas distintas. Mucha gente camina en el Espíritu y como camina, se sale del camino, se mete en el camino. ¿Dónde está lo que? Tongoy, tongoy. Cuando saltaban en el elástico, así como. Y es real. Yo veía a mis compañeras con tongoy, tongoy. Y decían, me meto, me salgo, me voy. Y yo las veía jugar. Y era un juego muy divertido para ellas en ese entonces. No puedo decir que no jugué, también jugué. Y no era tan divertido porque no me salía. Pero lo cierto es que cuando estamos viviendo en la presencia del Señor, vivir en el Espíritu es distinto. Porque cuando tú vives en el Espíritu Santo te guía. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy día. Porque yo no quiero después hablar con Gabriel que está arriba manejando los controles y decirle, ¿sabe qué? Parece que no me pusiste volumen porque la gente no está respondiendo al mensaje. Yo dije que cuando alguien vive en el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Y cuando el Espíritu te guía, debo de recordarte y decirte que el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, la duda no es del Espíritu Santo. La duda no es del Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Entonces tú preguntarás, ¿tan fanático es el pastor que tiene 2 bebidas? Lo cierto es que sí, pero no es por eso que están esas 2 bebidas. Por fuera, estas 2 latas parecen iguales. Por fuera se ven igual de ricas. Por fuera parecen lo mismo. Pero quiero decirte algo. Parecen lo mismo, pero no lo son. Y hay una gran diferencia. Una está vacía y la otra está llena. Dentro de la vacía no hay absolutamente nada. Y quiero intentar reflejar algo porque voy con la predicación enseguida con un texto que respalda todo esto que quiero mencionar. Pero la vacía, y alguien que me grite del asiento, pastor, usted no está hablando de latas. Grítame, grítame. La vacía mete bulla. La que está llena no mete bulla. ¿Alguien me está entendiendo? La vacía es escandalosa. La llena solo está llena y como está llena no hace nada más que estar llena.
La vacía no puede soportar carga, peso, estrés, no puede soportar un llamado. La llena puede soportar 80 kilos de unción. Y quiero que puedas entender, no estoy hablando de latas. La que está llena y no hace nada. La vacía no sirve para nada, pero es la más escandalosa. Y solo la llena es útil. Solo la que está llena sirve. ¿Alguien vino a escuchar palabra del Señor? Hay un hombre en la Biblia llamado Nehemías. Este hombre Nehemías sintió una carga en su corazón. Jerusalén había sido golpeada durísima por los babilonios, y a cargo de los babilonios estaba un rey llamado Nabucodonosor. Nombre que no sugiero nunca para ninguna persona que quiera tener hijos. ¿Cómo se llama tu hijo? Nabucodonosor. ¿Y cómo le dices? Nabuco. Navi. Y este hombre sabe que los muros de Jerusalén están destruidos. En ese entonces los muros evidenciaban seguridad y los muros estaban caídos. 140 años antes de que Nehemías comenzara a trabajar en la reconstrucción de los muros, Nabucodonosor había sido estratégico y derribó varias cosas de Jerusalén. No solamente fueron los muros, sino que derribó el templo, el cual simboliza la fe, derribó el muro, el cual significa la protección, derribó, escúchame bien por favor, derribó la casa reales, los palacios, porque significaba liderazgo, destruyó el liderazgo. Y además de eso, atacó a la gente, porque mucha gente fue capturada como rehenes y como esclavos para Babilonia. Recuerda, en el exilio, Daniel fue uno de los que fue traído para ser parte de Babilonia, en el mandato del rey Nabucodonosor. El mismo Daniel que fue liberado del foso de los leones y del horno de fuego, así como tú serás liberado de todo lo que estás pasando, porque Dios está contigo. Y recibe 140 años después de toda esta destrucción. Nehemías llora y se aflige. Los muros están caídos. ¿Qué voy a hacer? Estratégicamente, Nehemías, en el seminario es un libro que sí o sí tienes que tratar y tienes que ver como estudiante del seminario, porque es un libro de liderazgo. Y este hombre comienza estratégicamente a buscar permisos. Dentro de los permisos estaba su labor con el rey, porque Nehemías era el copero del rey, es decir, él ponía su vida como escudo, porque él tomaba el vino antes de que el rey lo tomara, por si es que el vino estaba envenenado. Entonces todos los días él ponía su vida en riesgo por servir al rey. El rey le dio autorización y comenzó a hacer un montón de gestiones para reconstruir el muro. Llegado el capítulo 3 y el capítulo 4, Nehemías ya comienza a poner manos a la obra y comienza a trabajar en la reconstrucción de los muros. Y yo quiero que vayamos a Nehemías capítulo 4 y vamos a leer un par de versos que después vamos a ir desarrollando en este mensaje, el cual sé que viniste a escuchar porque Dios te trajo a este lugar. ¿Alguien dice amén? Dice así: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. ¿Cuánto se enojó? No. ¿Cuánto se enojó? Tanto así que dice ahí que se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso cree que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros
y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo, siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces me armé de valor, empuñé las manos y los agarré a bibliazo en la jeta. No dice eso, iglesia. Dice: entonces oré. Alguien diga: oré. Y esta fue la oración: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Es fuerte esta oración, pero si sale en la Biblia, estamos autorizados. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Sigue el relato: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Vamos bien aquí, ¿no? Sin embargo, by the way, cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, no eran pocos los que se habían reunido para entorpecer el trabajo de Nehemías, eran muchos. Se habían confabulado para burlarse, para provocarlos. Cuando todos estos hombres se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que, verso 9, así que, ¿qué hicimos? No nos defendimos, porque solamente el que está lleno no mete bulla. El que está vacío es escandaloso, pero el que está lleno es útil. Todos hicieron planes para destruir, todos para atacar a Jerusalén. Así que, verso 9, oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para proteger. ¿Dónde está el escuadrón de oración? Y pusimos guardias en la ciudad de día y de noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores están cansados y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que me quejé, lloré. No. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes bajas de la muralla y en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias. Alguien diga familia. Para que hicieran guardia con espadas, con lanzas y con arcos. Luego, diablo cochino, me cambió la página. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Alguien, si puede levantar su mano, si esa palabra, solo esa palabra es para alguien. 1, 2, 3, 4, 5. No le tengas miedo al enemigo. Recuerden al Señor, que es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos. Pega el codacito a la persona que tienes al lado. Dile: lucha por mí. Y la persona que está al otro lado, que recibió el codazo, dile: yo no me doy por vencido. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus hijos. Luchen por sus hijas. Luchen por sus esposas y por sus casas. Y hasta ahí quiero llegar, porque es hermoso ese relato. Y alguien silencia a mi hija, porque yo sé. El título de la predicación de hoy se llama: la victoria comienza dentro. Alguien repite conmigo: la victoria comienza dentro.
Y esto quiere decir que debe haber una voz por encima de todas las demás voces. Una voz por encima de todas las demás voces. Sanballat se acercó no para hacer una crítica constructiva, porque hoy se disfraza todo como crítica constructiva, pero entienda algo. ¿Alguien quiere no ser confundido? ¿Alguien quiere no ser confundido? No reciba ninguna crítica constructiva de alguien que no haya construido algo. Porque a veces vienen críticas crítica a los papás de personas que no tienen hijos. Críticas hacia tu labor de trabajador de personas que están cesantes. Críticas al ministerio de personas que no tienen la asignación para ministrar y son confundidos. Y como no pueden confundirte, llaman a alguien más para que hagan fuerza para intentar provocarte. Esta palabra es para alguien, ¿no? E intentan buscar que tú desvíes tu atención de tu asignación. Pero debe haber una voz por encima de las demás voces que te hablan. Debe haber una voz que te marque, una voz que defina tu futuro. Una sola voz por encima de todas las demás voces. Una voz, y debes elegirla. Si es la voz de Jesús, entonces sigue a Jesús. Pero si es la voz de aquellos que te distraen, ellos no se harán responsables de tu corazón cuando te desvíen del camino. Demasiado canuta mi hija. Incluso para mí que soy pastor siento que es demasiado. Pero yo necesito que puedas entender. Sanballat, los árabes, los amonitas, empezaron a conglomerarse. Porque escucha eso. Donde hay una iglesia de Dios, iglesia es eclesía, es asamblea. Donde hay una asamblea de Dios, hay una asamblea del diablo. Donde se junta gente para adorar a Dios, se junta gente para hablar mal. Donde se juntan personas para glorificar el nombre de Cristo, se van a juntar personas para desprestigiar a alguien. Y por eso la Biblia es muy clara. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sanballat era experto. Y estoy en esta meta con la iglesia. Tenemos que ser buenos en muchas cosas, pero expertos en una. Porque no podemos vivir como eternos parches en la iglesia. Tienes que volverte experto en algo. Y Nehemías era experto. No reconstruyendo muros porque era copero. Escucha, muy bien. Aquí hay ministros. Está mi papá, el pastor Justo, Claudio, que es una persona llamada por Dios. Y que tú eres contador. Pero tu asignación espiritual es otra. Y a lo mejor tú eres experto como contador. Y no eres experto como ministro, pero eres experto escuchando la voz del que te llamó. Y eso hace la diferencia. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Porque Nehemías solamente era experto en esto. Como algunos de acá igual. Algunos de acá son expertos en la misma, ¿no? Porque él era copero. Escucha, era copero. Esa era su designación. Era copero. Y de pronto, ¿cómo él se volvió experto construyendo? Solamente se volvió experto escuchando la voz del que lo llamó en primera instancia. ¿Quién fue el que te llamó? ¿Esa voz se apagó una vez que él te llamó? ¿Esa voz no te habló más? ¿Por qué? Porque somos confundidos porque dejamos de escuchar la voz inicial. Somos confundidos porque escuchamos tantas voces y ponemos en la misma balanza la voz de Jesús con la voz de los demás. Entonces, somos confundidos fácilmente. Porque ¿quién en su sano juicio dudaría de su hermano? ¿Alguien aquí ocupa el discernimiento en su familia? ¿Algún papá aquí ocupa el discernimiento con sus hijos? ¿Algún esposo ocupa el discernimiento con su esposa? ¿Algún novio ocupa el discernimiento con...? No, lo ocupamos para todos los demás. Pero nunca el discernimiento lo ocupas para quienes viven contigo.
¿Por qué? Porque jamás piensa que te pueden fallar. Y después, ¿pero qué pasó? Dejamos de escuchar la voz inicial para ser igual de creíbles. Igual que esa voz, las voces de los demás. Nehemías no se defendió. Nehemías estaba tan lleno de la voluntad de Dios que él no se desvirtuó. Él estaba tan lleno que no dejó de construir, aún por las burlas, aún por el desacrédito, aún por menospreciar el trabajo. Ellos dijeron, esta muralla que están construyendo se va a caer al tiro. Y escucha esto. No, alguien que le enseñe a decir amén cuando corresponde, por favor. Capaz si pudieras. Hemos escuchado esto. Ya van a ver lo que va a pasar. Como, esto se va a caer. ¿Alguien quiere un buen consejo? No te lo digo. ¿Alguien quiere un buen consejo? En el momento que sientas que eres imprescindible, ya dejaste de ser útil. Esta casa es del Señor. Ni las puertas del infierno pueden en contra de él. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Y yo les digo un buen consejo, una convicción. Ya van a ver lo que va a pasar. Dios se sigue moviendo hasta el sol de hoy. ¿Tú me estás entendiendo, JP? Sí, desde que comencé a predicar, JP, así. Me entendió antes que termine, que concluya el mensaje. Iglesia, necesito darle estos consejos a alguien que crea que Dios se va a mover. Lo primero, protege tu convicción. Protege tú tu convicción. Escúchame, cuando aparezcan problemas, te doy testimonio, cuando aparezcan problemas, no va a haber nadie que te defienda. Tú debes defender tu convicción. No te llamaron las personas, te llamó Cristo. No te perdonaron las personas, te perdonó Cristo. No te limpiaron las personas, te limpió Cristo. La asignación te la dio el Señor. Protege tu convicción. La primera batalla que tuvo Nehemías fue contra la mente y el corazón. Las burlas buscaban sembrar dudas sobre lo que Dios les había mandado hacer. La duda no es de Dios. La duda no es del Señor. Nadie que ha sido llamado vive en duda. Vivimos de convicción en convicción, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y para tener victoria tienes que permanecer en la lucha. Santo es el Señor. Toda obra de Dios será cuestionada. Decían que Jesús sacaba demonios en el nombre de Belcebú. Imagínate, había milagros. Todavía me marca la predicación de mi esposo cuando dice, queremos el milagro, pero cuestionamos la forma. De pronto, Elías, queriendo morir, manda a Dios 2 cuervos que lo alimenten. Y tú dices, pero ¿cómo? Estos son carroñeros, son... Escúchame bien. Decían que Jesús sacaba demonios en el nombre del mismo demonio. Y es que toda obra de Dios será cuestionada. Toda obra de Dios va a ser cuestionada, pero una convicción nacida en la presencia de Dios no puede ser destruida por la opinión de las personas. La voz de Jesús no pesa lo mismo que la voz de los hombres. La voz del que te llamó no pesa lo mismo que la voz de la oposición. Dios te llamó y Él es el único que puede sostener su palabra. Es el único que puede sostener tu vida. Quien te saque del camino no se hará responsable de ti. Quien te confunda no se va a hacer responsable de ti. Quien siembra angustia no se va a hacer responsable de ti. Pero Jesús se ha hecho responsable de todo lo que Él te ha dado. Te dio una familia y Él la ha cuidado. Te dio un trabajo y Él te ha provisto. Te dio un hogar y Él ha estado ahí. Te dio una asignación y Él te ha respaldado. La voz de los hombres no puede pesar. A alguien el domingo que viene tiene que traer más personas a escuchar esto. La voz de las personas no puede pesar la voz del mismo que estaba cuando creó el cielo y la tierra.
Las personas crean problemas. Dios en el inicio, junto con la Trinidad, crearon los cielos y la tierra. Y eso se sostiene hasta hoy. El sol no se ha caído de donde está porque Dios dijo la palabra. Todo lo que Dios ha dicho que se ha creado no se ha movido. Y escúchame, si la vida te da limones, no haga nada porque el limón fue creado por el hombre. El limón, ¿alguien me está entendiendo? Usted no tiene por qué aceptar lo que no venga de... Alguien tiene que decir gloria a Dios a esto. Tú no tienes por qué aceptar lo que no venga de Dios. Y no es si la vida te da limones, hago limonada, porque el limón lo creó el hombre. Juntaron cítricos y crearon el limón. El limón no es creación de Dios. Al igual que muchos problemas que has tenido que enfrentar no son de Dios. Entonces tú dices, Señor, hazte cargo tú, porque yo soy protegido por ti. Alguien tiene que decir amén. Señor, yo soy protegido y cuidado por ti. Alguien cuando te ha venido con un chisme, ha terminado ese chisme diciendo, pero oremos para que Dios tome control. No, todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aquí y en la quebrada del ají, el chisme, la murmuración es pecado. No importa de quién venga, pastores, que mi mamá, si su mamá va con murmuración, ore por su mamá porque va a vivir eternamente, pero no arriba. Mi hijo, cuide su convicción. Iglesia, cuida tu convicción. Si Dios te llamó, entonces sigue escuchando la voz de Dios. El enemigo siempre intentará sembrar dudas donde Dios sembró propósito. Dios te dio una asignación y el enemigo va a querer truncar tu asignación y tu propósito. ¿Qué fue lo que el enemigo le dijo a Jesús en el desierto? Si tú realmente eres hijo de Dios, haz que condicionar, cuestionar tu identidad. Dios te llamó para marcar la diferencia. Es por eso que no has sucumbido. Alguien tiene que decir amén. El enemigo va a querer sembrar duda, pero Dios ya sembró propósito y Dios ya le ganó al diablo. Lo que Dios te mostró en su presencia debe sostenerte en medio de la oposición. Se va a levantar oposición. Se va a levantar enemigos. Pero lo que Dios te reveló, escucha, no fue en una convención, no fue en una conferencia, fue en el lamento más grande de tu vida. Jesús no apareció en una conferencia, Jesús no apareció en una convención, Jesús no apareció en una reunión. Jesús apareció en esa depresión, ¿no? Jesús apareció cuando tú estabas en el suelo y tú dices, de aquí, ¿qué más abajo puedo llegar? Ahí apareció Jesús. Hoy día, cada domingo llegamos a la iglesia. Yo sé que esto me van a retar aquí. Llegamos a la iglesia y decimos, qué bueno, estamos en la casa del Señor. Pero no es así. En Semana Santa celebramos el domingo como domingo de resurrección. Es decir, cada domingo debemos venir a ver y confirmar si la tumba sigue vacía. Alguien tiene que decir amén a esto. La tumba sigue vacía cada domingo. Él resucitó y resucitó para siempre. Él vive y reina. Y la voz de ese es el que marcó tu corazón. No pierdas tiempo. Aquí es cuando Dios tiene que mandar 2 querubines a sacarme el chaleco y tengo mucho calor. Quien protege su convicción hoy tendrá la fuerza para terminar la obra mañana. ¿Tú piensas que el enemigo va a venir aquí a molestar? Ahora, aquí. Aquí es cuando tú afirmas tu convicción, porque mañana el enemigo va a venir a cuestionarte. Mañana, por lo tanto, quien protege hoy su convicción tendrá la fuerza. Nehemías escuchaba la burla. Yo he conocido gente burlesca. ¿Alguien conoce más gente burlesca? Es horrible la burla. En esta iglesia no permitimos la burla. La burla es del diablo. El diablo es un burlador.
En esta iglesia tenemos buen humor, pero la burla es del diablo. Y resulta que Nehemías escuchaba la burla, pero no atendió la burla. De hecho dijo, oremos, pero no les dijo a su enemigo, no, juntó con los que estaban sí con él. La visión la tuvo él, pero los que estaban con él no dudaron de la visión de Nehemías. Escúchame bien, Nehemías fue llamado por Dios a construir los muros y Nehemías cuidaba su convicción, pero los que estaban con él nunca dudaron de la convicción de Nehemías. Necesitamos rodearnos de personas así. Necesitas rodearte de personas con convicciones claras. Lo que Dios confirmó en secreto no debe ser abandonado por la presión pública. Dios te llamó. Lo segundo, consejo para alcanzar victoria. ¿Alguien quiere alcanzar victoria? ¿Hay victoria? ¿Alguien quiere alcanzar victoria? Segundo, primero cuida tu convicción. ¿Ya alguien está cuidando su convicción? ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Cristo te llamó para marcar la diferencia. Entonces, si Cristo te llamó y estás convencido, entonces ahora persevera en la obra. Porque ¿de qué sirve que Dios te llame a reconstruir los muros si cuando viene la burla, tú te vas de la asignación que Dios te llamó? No sirve. Imagina, yo soy paramédico y estudié una cierta cantidad de años para terminar y decir, no, ahora quiero trabajar quiero vender verduras. Dice, pero estudiaste, sí, pero quiero. Y es como, ¿puedes entender que Dios te llamó a esto otro? Mientras tú quieres hacer otra cosa, Dios te llamó a esto. Dios te llamó a reconstruir los muros. Dios te llamó a afirmar los brazos del que tienes al lado. Alguien tiene que decir amén. Dios te llamó a ser transportador de bendiciones, no de chisme. Alguien tiene que gritar aleluya. Ella lo entendió. Porque tenemos que ocupar todas las palabras, ocupamos puro amén, ¿no? Alguien grita aleluya. Nehemías tuvo que escuchar el cansancio. Escuchó. Ahí decía que el pueblo comenzó a decir, estamos cansados y más encima tenemos que sacar piedras de las ruinas. ¿Y de dónde crees que nos sacó Jesús a nosotros? De una mina de oro. ¿De dónde crees que nos sacó? De una mina de diamante. Nos sacó de los escombros. Y tomó ese escombro, esa piedra sucia, y la transformó no en otra cosa que la misma piedra, pero para ser usada en altar. Alguien tiene que decir amén. Dios no te llamó para que te jactes de que te llamó, sino para que seas usado por el que te llamó. Apareció el cansancio, apareció el temor, apareció el desánimo, porque decían, vienen los enemigos y dicen, en cualquier momento nos vamos a dejar caer. En cualquier momento nos vamos a dejar caer. Los enemigos, todos los días. Y después los judíos que vivían cerca de los enemigos, todos los días le decían, en cualquier momento vienen. Es como quien hace un emprendimiento o pone un negocio sin boleta. Ponen impuesto interno. En cualquier momento viene. Y uno vive con miedo. Vive con miedo porque el miedo tiene esta gran facultad de paralizar a la gente. La meta era construir el muro y no se construye mirando. Alguien tiene que decir amén. La iglesia no puede estar llena de espectadores. Todos cumplimos una labor en el cuerpo de Cristo. No todos son ojos, no todos son manos, no todos son boca, pero hay elementos tan importantes como elementos de protección. Si alguien toma 1 litro de cloro y se lo bebe, algo pasa adentro, ¿no? Algo no va a funcionar bien. Pero hemos tocado cloro con las manos y no ha pasado nada. El órgano más grande que hay en el cuerpo es la piel. Y la piel es un órgano protector. ¿Dónde están los que deben proteger la iglesia? Escucha, ¿dónde están los que debían proteger la iglesia? La iglesia no se protege observando, sino tomando cartas en el asunto. La caja torácica protege los órganos vitales, el corazón, los pulmones, y sin ellos quedan expuestos y cualquier golpe puede producir un paro cardíaco,
una falla multisistémica. Todos quieren ser mano y pie, todos quieren ser boca. Nadie quiere proteger. Por eso cuando Nehemías se da cuenta de esto, ora y pone guardias. Escúchame, escúchame, escúchame. Nehemías, cuando ve que todo está queja y todo está medio sube y baja, cuando ve que todo hay problema, él dice, vamos a orar y vamos a poner guardianes de día y de noche. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu iglesia en la noche, en la madrugada o en la mañana, o por tus pastores? Los pastores no solamente somos personas que estamos predicando el domingo. ¿Sabes que somos los pastores? Los airbags de la iglesia. Los que reciben el impacto. Pero la asignación, cuando se cuida, para nosotros no hay ninguna posibilidad de parar. Porque no me llamé, Claudia, yo no me llamé. Yo no me hubiera llamado. Me llamó Jesús, y si Él me llamó no puedo parar, porque no fue yo el que me llamé, me llamó Jesús. Entonces tengo la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No puedo volver atrás. No sé volver atrás. Ahora mismo, si yo me fuera al mundo, sería un inútil en el mundo. Ya no sabría qué hacer en el mundo. Porque todo mi vida se la debo a Jesús y a su presencia. Apareció el cansancio, Nehemías oró. Apareció el temor, Nehemías oró. Apareció el desánimo y él edificó y buscó la forma de no desproteger a la gente. ¿Dónde están los que tienen que proteger la iglesia? No dejes de perseverar en la obra. La convicción verdadera no se demuestra cuando todo es fácil. Todo es fe hasta que aparece un problema. Y sabes, en la mañana analizaba esto y me gustó mucho y quiero compartirlo con vos. En nuestra vida hay 3 tipos de personas. Uno, la gente hoja, la que se va en cuanto sopla un poco el viento. Está la gente rama, la que se acaba rompiendo cuando la vida se vuelve más dura. Y está la gente raíz, la que se quedan y te sostienen en los momentos difíciles. La pregunta que quiero que te hagas no es ¿qué tipo de gente es la que me rodea? Sino ¿cuál eres tú? Porque lo que tú eres van a hacer contigo. Porque lo que tú siembras vas a cosechar. Quien persevera, la convicción no se demuestra cuando todo es fácil. Si alguien está casado, saben que es una lucha diaria por aceptar que nunca voy a tener razón. Es una lucha diaria, nunca voy a... No. Quienes están casados sabemos que ante el primer problema, el divorcio no es. Y tampoco es estar casado por los hijos, sino por la razón correcta, por amor. Llevamos 14 años casados y 14 años luchando, no solamente por ser buenos esposos y buenos padres, sino por ser íntegros. Y asimismo, como hay conversaciones que Dios ha escuchado de alguien, también hay conversaciones que Dios ha escuchado de nosotros. Y por eso seguimos aquí. Nosotros hemos perseverado en la obra porque la obra no es nuestra. Alguien tiene que decir amén. La obra es de Cristo. Por lo tanto, quien persevera más allá del cansancio, Jesús dijo, vengan a mí los cansados, los trabajados, que yo los haré descansar. Nunca dijo que no estuvieras cansado, sino que con cansancio y todo, vayas tú a Jesús. Dice, vengan, porque uno es flojo cuando está cansado. Ay, tráeme el control. Y cuando no te pasan el control,
pierdes el control. Oye, trae un vasito de agua. Está ahí. Está ahí. Sí, pero que estoy cansado. Alguien, por favor, que me diga que alguna vez lo ha hecho. Oye, tráeme. Pero está ahí al lado tuyo. Sí, pero no quiero moverme. Estoy tan cómodo aquí. Real o no. Modo Garfield, pero cuático. Por eso tenemos que entender bien la Biblia y leerla bien y aplicarla bien. Dice, vengan a mí los cansados. Lo lógico de nosotros sería, Señor, estoy cansado, ven tú. Pero dice, vengan a mí los cansados. Es decir, tengo que dar pasos extra para ver la fuerza sobrenatural. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien quiere un milagro sobrenatural. No es esperar, es ir. Imagina esta figura. Jesús, en el primer milagro que hace, convierte el agua en vino. Rico, rico, rico. El sacapica. Y de repente veo, imagina esto, sé que no se mostró así de Chosen, pero imagina esto, ¿ya? Las personas, 2 personas con un cántaro lleno de agua, y vente Jesús, hace su oración, el agua, sigue agua, y dice, ya, llévenlo. Y van caminando los dos, y mientras van caminando, uno mira el agua y le dice al otro, oye, está cambiando de color. Y el rey dice, sigue caminando nomás, y Jesús nos mandó a dejarla. Y dice, pero es que está cambiando de color. Vos dale, vos nos mandaron a hacer algo, hazlo. Y llegaron, lo que en el trayecto era agua, en el mismo trayecto se fue transformando en vino. Tú eres un milagro en movimiento. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Pero no puedes ver el milagro si te detienes. No puedes ver el milagro si empiezas a escuchar estupideces. Hasta esa palabra no se ocupa en la iglesia. Bueno, hay otras palabras en la Biblia que... Okay. Si tú te mantienes en movimiento y obedeciendo, Dios comienza a renovar tus fuerzas. El pueblo de Israel en el desierto. No era el plan de Dios el desierto, era la tierra prometida, pero estaban en el desierto y dice que la sandalia crecía junto con el pie de la persona que la portaba. Es decir, maravilloso, los papás tienen que gritar aleluya, Señora, ese milagro quiero, porque mi hijo tengo que comprarle zapatillas cada 3 meses. Mano, ese es largo, ese le ponía la pura caja de los zapatos. Tenés que comprar una lancha para cada pie ese. Y de repente así, en el desierto caminaban y dice, oye, y crecían 12 años, 13 años, 14, y el pie iba alargando y la sandalia iba, y la túnica también. Pero en el momento que empezaron a quejarse, algo pasó. La queja no es de Dios. Dar gracias es de Dios. Alguien tiene que gritar, grita aleluya. Quien persevera más allá del cansancio descubre la fuerza sobrenatural de Dios. ¿Estás cansado? Sí, sigue un par de pasos más. Dios te va a mostrar algo que si te detienes no vas a poder ver. El enemigo celebra cuando te detienes. Diablo cochino, no le des el gusto. ¿Alguien ha pensado en renunciar? No le dé el gusto. No le dé el gusto. ¿Alguien ha pensado en divorciarse? No. No le dé el gusto. Imagina, alguien cree que Dios le llamó para grandes cosas. Yo necesito que, con convicción, si es que alguien cree eso, levante su mano, pero como un resorte. ¿Alguien cree que Dios llamó para grandes cosas? Ok, imagina que esas grandes cosas sea que tú pongas las manos sobre los enfermos y estos sanen. Imagina que tú pongas las manos sobre alguien ciego y recobre la vista. Imagina que tú ores y Dios comienza a mandar provisión del cielo en el momento. Tú como enfermera de pronto estás haciendo algo y tú oras por la persona en tu corazón y sana. Imagina que sea eso, pero también imagina que si te detienes, el diablo dijo, alguien más sin un milagro. Alguien más que se va a ir sin su bendición. Alguien más que se va al infierno. Alguien más. El enemigo celebrando porque te detuviste. El enemigo celebra cuando dudas. El enemigo celebra cuando fallas. El enemigo celebra cuando te detienes.
Pero Dios te aplaude del cielo cuando continúas aún cansado y dice: ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Solo llenos servimos. Solo llenos somos útiles. ¿Alguien me está entendiendo? Vacíos no servimos de nada. Vacíos no sostenemos peso. El enemigo celebra cuando te detienes, pero Dios es glorificado cuando perseveras. Porque el que persevera hasta el fin recibe la corona. No el que avanza un par de pasos, sino que cuidado con tus palabras. Una vez una persona se bautizó. Yo estaba chico, mi papá estaba bautizando. Y siempre hay palabras que se pronuncian antes del bautismo. Y esta persona dijo: quiero bautizarme porque yo sin Cristo soy un peligro para la sociedad. Nosotros lo conocíamos y sabemos que es verdad. El tema es que si somos capaces de decir eso, tenemos que ser capaces de sostener nuestras palabras en el tiempo. Cuidado con decir para siempre, si no vas a tener el carácter para que sea para siempre. Cuidado con decir cuente conmigo, si no vas a tener el carácter para estar con esa persona cuando se ponga difícil la cosa. Cuidado con decir yo creo en ti, si es que cuando se ponga difícil vas a dudar de esa persona, porque somos esclavos de nuestras palabras. Por eso Jesús nunca ha tenido temor de sostener sus palabras, porque Él es capaz de sostener cada promesa que Él nos ha hecho. Y no te hablo de los astros, que me encanta pensar que el sol no se mueve de donde está porque Dios dijo, y que la tierra tiene el movimiento de traslación y de rotación porque Dios lo dijo. No hay, si 2 segundos se atrasa o 2 segundos se adelanta, todos estaríamos chocando con todo. Y Dios hizo todo tan perfecto que todo funciona, está todo sincronizado, todo perfecto. Pero si te hablo de eso, estaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero te hablo de tu vida. Porque este mundo lleva milenios. Tú llevas 40, 50, 60. Podemos contar las veces en que Él te prometió y ha cumplido. Podemos testificar cuántas veces Él prometió y sostuvo su palabra. ¿Alguien dice amén? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sostenido nuestras palabras? ¿Cuántos heme aquí? Dios ha dicho, este sí me dijo heme aquí. Porque todo es color de rosa cuando no hay problemas. Tenemos que ser capaces de sostener nuestras palabras, porque cuando perseveramos, Dios es glorificado. Los que perseveran ven milagros. Escucha esto, te voy a completar la frase para que la atesores en tu corazón y en tu mente. Los que perseveran ven milagros que los que abandonan nunca llegarán a ver. Es así. Los que abandonan tu vida nunca van a ver lo que Dios va a hacer contigo, ¿no? Los que te desprecian nunca van a llegar a comprender cuánto Dios te ama y cuánto Dios va a transformar y usarte. Nunca. Porque ya no están. Por lo tanto, si alguien quiere ver milagros, es solo a través de la perseverancia. Y la perseverancia es la evidencia visible de una convicción genuina. Es decir, yo creo, no solo porque veo, sino que creo porque sé que Dios no falla. ¿Alguien puede dar un aplauso a Jesús en este momento? Gracias, Señor. Vamos con auspiciador hoy día. Sería genial. Tercero y último. Y con esto tienes que atesorarlo y luego levantarte, no ahora, sino levantarte tú, levantar tu corazón, levantar tu mirada, levantar tu espíritu y avanzar conforme a lo que Dios te dijo. Primero, cuidamos nuestra convicción. Segundo, perseveramos en la obra. Y tercero, confiamos hasta el final. ¿Hasta cuándo? Esto, en otras palabras, Yanis. No el otro nombre, sino Yanis. Es hasta que Dios diga stop. Y escúchame bien,
Y sabe, Dios no ha dicho para. ¿A alguien aquí Dios le dijo para? Entonces no pare. Si Dios te dice para, detente. Si Dios no te dijo que te detuvieras, ¿por qué te detuviste entonces? No hay nada peor. Escúchame bien. Iglesia, escúchame bien. No hay nada peor que hacerle caso al copiloto. Alguien tiene que decir amén. No hay nada peor que hacerle caso al copiloto. Para. Bueno, está por allá. Nada peor. No, cuidado. Para. Bueno, no hay nada peor que escuchar la voz del que no está manejando. Confía hasta el final. Quiero leer verso 16 al 23 de Nehemías 4. Dice así. Sin embargo, voy a leer 15, ¿ok? Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes. ¿Alguien conoce el plan del enemigo? ¿No? El plan del enemigo es robar, matar y destruir. ¿Alguien lo ha visto eso? Robar, matar, destruir. ¿Alguien lo ha visto? Ok. Ahora ahora lee conmigo el verso 15. ¿Está ahí? Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. ¿Dónde? Y todos volvimos a trabajar. Todos volvimos a trabajar. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, con escudos, con arcos y cotas. Mira, tenían una ya también. Esta hermana es máquina. Por eso ganaron. Todos, verso 10, sí, ¿a dónde queda la cota? Ya. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Escucha, con una mano tú tienes que seguir sirviendo y con la otra la espada para defender. No me entendieron. Porque es más rico que te defiendan. ¿Sí o qué? Es más rico que te defiendan. Pero dice ahí, con una mano construían y con la otra tenían el arma. Entonces con una mano construía y con la otra por si acaso tengo que defender. Sí, pero es que Dios defiende a su iglesia. Sí, pero ¿para qué estamos nosotros entonces? Tenemos que cuidar la cultura de la casa del Señor. Alguien grita amén. Los líderes se colocaron detrás y dice, los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra el arma. Verso 18. Todo lo que construía tenía una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo y empezó a dar toda la seguidilla de personas que estaba construyendo, pero todos y cada uno de ellos con un arma y listos para servir, pero también listos para defender. El pueblo trabajó, vigiló y se esforzó. Pero Nehemías recordó algo. Verso 20. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando escuchen dónde está Dios, corran ahí. Escucha, no es porque sí, Dios te trajo acá por una razón. Yo quiero recordarte algo. Quien confía en Dios puede avanzar con paz, aún en medio de la mentira, de la calumnia y de la incertidumbre, porque fue Dios quien te llamó. La confianza en Dios transforma el temor en valentía. Porque recuerda, estos eran obreros, trabajadores. Pero esos trabajadores se volvieron soldados. No por cualquier cosa. Y hablaba con una hermana que amo mucho, le digo, y me dice, ¿sabe?
Desde chico me han tildado por mi carácter, que soy aquí, como lo dije. ¿Y tú quieres que Dios te cambie? No. Dile a Dios que cambie tu enfoque, porque hay cosas por las cuales sí te tienes que enojar. No me están entendiendo, que le estoy predicando a la audiencia equivocada, porque nosotros decimos, porque somos hijos de Dios, tenemos que andar como ovejitas. Me dijo, Jesús dio vuelta a las mesas. Se enojó por algo que era correcto. Habían transformado su iglesia en una cueva de ladrones. ¿Alguien me está escuchando? Y el único que se enojó, uno dice, se enojó Jesús. Se enojó por algo que tenía sentido enojarse. Es que a mí no me gusta el té tan arriba. Tontera. Es que no me gusta despertar temprano. Tontera. Pues si alguien quiere la iglesia de Cristo, enójate. No escuche ningún amén, porque parece que queremos quedar bien con todos. Queremos quedar bien con todos. Si alguien golpea la novia de Cristo, si alguien golpea a mi esposa, mano, va a sacar Hulk, Red Hulk, Black Hulk, en realidad. Si alguien golpea a mi esposa, va a tener problemas conmigo. Si alguien golpea a la novia de Cristo, quien sea, va a tener problemas. Porque somos los amigos del novio. Alguien tiene que ayudarme a decir amén a esto. Somos los amigos del novio. Y el novio, mientras vuelve, porque va y vuelve, y le estamos cuidando a la novia, y si la encuentra golpeada, la encuentra arañada, con sus vestiduras rotas, me va a preguntar a mí, te va a preguntar a ti, ¿y por qué no la cuidaste? No, lo que pasa es que no quería armar problemas. Yo prefiero que personas se enojen conmigo a que Jesús se enoje. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Si podemos poner aquí, nunca quedas mal conmigo. La adoración de los 80. Quien debe importarte es quien te llamó. Alguien tiene que decir amén. ¿Alguien quiere buenas noticias? A veces Dios no cambia la situación de inmediato, pero siempre fortalece a quienes se quedan. La confianza verdadera se demuestra cuando sigues avanzando sin tener todas las respuestas. Yo no sé todas las respuestas. De hecho, cuando tú llegaste a la iglesia, yo jamás cuestioné de dónde venías. Espérate que me saqué el equivocado, yo escucho por el otro. Cuando tú llegaste a la iglesia, yo nunca cuestioné de dónde venías. Te pedí currículum. ¿Alguna vez cuestioné algo de ti? Solo mi corazón recibió la convicción de que tenías que estar. A veces no te pasa lo mismo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Sí, tienes que entender, yo no quiero llenar la iglesia. Yo no fui llamado a llenar iglesias. Yo no soy la razón por la cual se queda la gente o se va. Yo fui llamado a ser discípulos, porque en Mateo 28:19 dice, vayan y hagan discípulos. ¿Alguien me está entendiendo? La congregación de Jesús eran 12. Yo no fui llamado a llenar iglesias ni llenar estadios. Yo fui llamado a sembrar y predicar la palabra del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Por lo tanto, cuando ya no puedes depender de tus fuerzas, descubres que Dios siempre fue suficiente. ¿Qué se hizo siempre? ¿Has llegado al nivel donde tú ya no puedes más? Concéntrate acá. Yo sé que esta es la prueba de fuego. Esta es la prueba de fuego. Aísla tu lóbulo frontal. Enfoca. ¿Has sentido que ya no puedes más? Es ahí donde descubres que Jesús es suficiente. No es cuando todo está bien, es cuando tú ya no puedes más, donde tú eres un trapo y no puedes levantarte, y solo Jesús te vuelve a levantar, y descubres por fin que lo que cantabas, Jesucristo basta, no era una linda canción, es la realidad de nuestra vida.
Jesucristo basta. Y Él es suficiente y siempre ha sido suficiente. Dios no llama para abandonarte a la mitad del camino. ¿Alguien me está entendiendo? Te prometo que voy terminando. Y esto es una predica que no es larga, no te me vayas a aburrir. Me queda un par de chistes. Jesús no te llama para abandonarte a la mitad del camino. Grítalo duro. Jesús no te llama para abandonarte a la mitad del camino. No lo abandones tú a la mitad del camino tampoco. Un poquito amén. Porque primero que creemos que Dios no nos abandona. Pero nosotros sí, vamos. Sí, Señor. No, Señor. Sí, Señor. No abandones a Jesús a la mitad del camino. Porque es en el segundo tramo. Es en el segundo, ¿cómo se llama los futbolistas? El segundo tiempo donde podemos dar vuelta el tablero. Es la segunda mitad. Vamos perdiendo. Así parece. Pero resulta que para el mundo Jesús también parece que había perdido, ¿no? Yo necesito que alguien sonría mientras dice amén. Porque parecía que Jesús había perdido. Estaba todo flaco, con la corona de espinas, cargando la cruz, crucificado y muere. Ganó el mundo, ganó el diablo. Aparentemente. Porque en la derrota aparente hay una victoria inminente. Jesús no te va a abandonar en la mitad del camino. No abandonemos nosotros a la mitad del camino. Jesús es suficiente. Dios no nos va a abandonar. Dios llama para llevarnos hasta el cumplimiento de su propósito. Escucha esto. Cuando un creyente se fortalece, una familia se fortalece. Cuando una familia se fortalece, un ministerio se fortalece. Cuando los ministerios se fortalecen, la iglesia se fortalece. Y cuando la iglesia se fortalece, la ciudad puede ver la gloria de Dios. Escuchar burlas, escuchar mentiras, calumnias, es difícil. Pero si Jesús no abandonó el camino a la cruz por amor a mí, aún Él no siendo culpable, entonces yo me puedo bancar un par de mentiras. Yo me puedo bancar un par de calumnias. Jesús bancó todas las mentiras y aún así perseveró hasta el final. Y es lo que anhela. Jesús anhela que alguien tenga esa convicción. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios en nuestra iglesia? Tengo una pregunta mucho mejor. ¿Qué está haciendo Dios en ti para fortalecer nuestra iglesia? La iglesia que soñamos será el resultado de la fidelidad personal con la que decidamos vivir hoy. Yo siempre he dicho, yo quiero llenarme tanto de la presencia de Dios que mis nietos nazcan llenos de la presencia del Señor. Y si aún Dios no cumpliera esto y que mis hijos y mis nietos tuvieran dificultades para cualquier cosa, quiero plantar una iglesia en la cual nuestros hijos estén a salvo. Quiero que tus hijos y mis hijos, nuestros nietos, tengan un lugar donde puedan caminar libres. Por lo tanto, no es qué está haciendo Dios en nuestra iglesia, sino qué está haciendo Dios a través de ti para fortalecer nuestra iglesia. Porque la burla no nos va a detener. Las mentiras no nos van a detener. Y tampoco vamos a meter bulla. Porque estamos llenos. Podemos sostener el peso de la asignación. Pero vuelvo, y con esto finalizo. La victoria comienza dentro.
esperando comienza dentro. Y dentro de ti debe haber una voz por encima de todas las demás voces. Si es la voz de Jesús la que pesa más en tu vida,